Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que nos pueden acompañar a mediados de la semana. Vamos a iniciar este tiempo dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar delante de ustedes. A usted que nos va a sintonizar a través de estos medios, a través de las redes sociales. Qué bueno, mire, qué privilegio el poder compartir en esta semana, ya tarde, pues y a mediados de semana, la palabra del Señor. Qué bueno que podemos llegar delante de Él y qué bueno que podemos compartir principios valiosos de gran valor para Él. Así que en esta oportunidad vamos a compartir un tema muy interesante. Hemos estado hablando de los grupos pequeños, hemos estado participando en muchas capacitaciones que creo que han sido de mucha bendición para los que hemos estado allí. Y en esta preciosa noche tarde, mediados de semana, vamos a hablar de un tema que es: haga de su grupo más efectivo que una iglesia. Cuando yo escuché el tema, cuando yo empecé a analizar el tema, me pareció un poco así como retador, un poco ambiguo, un poco incomprensible. Pero a la medida que lo vayamos desarrollando, usted va a entender de lo que vamos a hablar. Y para ello vamos a sustentarlo en lo que dice la palabra de Dios. Así que acompáñenos allí a la palabra del Señor. Vamos a llegar ahí a Mateo. A Mateo en su último capítulo, el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 28, la gran comisión. Vamos a leer allí en sus últimos versículos, donde el Señor pues dejó instrucciones a los discípulos, dejó instrucciones a los 11 discípulos, porque se recuerdan que el 12º había tenido ya que partir por razones que la Biblia misma lo narra. O sea, entonces vamos a ver las instrucciones que les deja el Señor. Y vamos a leer ahí en su palabra. Acompáñeme, abra su Biblia. Usted que está conectado, abra su Biblia. Los que traen su Biblia, los que la traen digital, abra su celular y pueda acompañarnos esta preciosa ya tarde a llegar a la palabra. Así que leamos allí en Mateo 28. En el verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, diciéndole: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la gran comisión y eso es lo que el Señor enseñó a sus discípulos. El mensaje o lo que nosotros queremos en esta oportunidad hacer llegar a cada uno de ustedes, que esa gran comisión que Jesús vino a establecer, a instalar, a instituir aquí en la tierra, aún sigue vigente para cada uno de nosotros. Y lo vamos a analizar siempre a la luz de la palabra, que eso sigue vigente, que eso no se ha opacado, no ha finalizado, y que por alguna razón de la historia hemos manejado esta parte de la gran comisión de una forma diferente. Pero hoy lo queremos ver a la luz de la palabra y lo queremos conocer, cómo Dios hoy nos está hablando, y sobre todo hoy que hemos estado en momentos de pandemia, cómo esto se ha vuelto una realidad. Así que acompáñenme. Yo, antes de querer llegar y poder dar esta esencia, esta base de la gran comisión del Señor, quisiera definir 3 conceptos importantes que nos van a ayudar a poder entender esta gran comisión. Y sobre todo, quisiera que quedara plasmado en el corazón de ustedes 3 grandes objetivos que el Señor, a la luz de su palabra, también les enseñó a los discípulos, y que todos los que caminaron junto al Señor también los conocieron. Y los 3 principios que Jesús enseñó a cada uno de ellos, son principios que nosotros hoy por hoy debemos de ponerlos en práctica. Y esos principios los vamos a descubrir y los vamos a conocer más adelante. Yo solo se los cito en este momento. Mire, uno de ellos es que lo importante se define. El Señor les enseñó a planificar. Por eso Él definió qué iban a hacer. De ahí el otro es que lo importante se hace, ejecución. El Señor les enseñó cómo ejecutar ese plan. Y por último,
lo importante se mide. Esos son los 3 principios que vamos a tratar de aprender en esta tarde. En esta tarde vamos a tratar de aprender esos principios, y que esos principios son los que el Señor les enseñó a los 12. Cuando Él los reunió allá en el monte, cuando ya Él estaba por partir, les recalcó la gran comisión que les dejaba. Y fue así como surgieron las iglesias en las casas, y que hasta el día de hoy tenemos grupos en las casas, que son iglesias en las casas. Y por eso es que quiero definir, antes de entrar en el tema, quiero definir un par de conceptos que los debemos de entender, debemos de conocerlos para poder aterrizar en lo que en esta tarde queremos compartir con ustedes. Y uno de ellos es, quiero primero definir que nosotros ¿qué debemos de entender por grupos pequeños? Y grupo pequeño debemos de entender que es el grupo de personas que se reúnen con el propósito de conocer, de compartir la palabra de Dios. De estos grupos puede variar, un grupo, bueno, uno no es un grupo, pero un grupo puede variar de 4 a 12. Con un grupo de 4 a 12 usted perfectamente puede compartir la palabra, puede interactuar con ese grupo de personas, y pueden conocerse de una forma más cercana, como lo contrario a lo que se hace en la iglesia. Porque en la iglesia se congregan un mayor número de personas y difícilmente uno puede conocer más de cerca a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero en los grupos pequeños tenemos esa característica, que nos podemos conocer y podemos compartir y podemos empatizar con los diferentes problemas de cada uno de los miembros. Otro de los conceptos que debemos de entender para ir entrando en este tema es que el concepto de iglesia. Iglesia nosotros lo hemos conceptualizado como un edificio o como una estructura física. Pero mire lo que dice: conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Ese es el concepto que que se define de una forma puntual. Pero dice, la iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Se considera parte de la iglesia todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por fe en Cristo Jesús. Decir que nosotros hemos entendido, hemos comprendido que ese es el fin de la iglesia, ese es el mensaje que debemos de llevar, ese es lo que Dios vino a establecer, a instituir aquí en la tierra. Entonces, ese es el concepto que nosotros vamos a manejar en esta oportunidad. Y por último, el otro concepto es evangelismo. ¿Y qué es evangelismo? Es el buen mensaje. ¿Y qué es el buen mensaje? Es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el evangelismo, cuando nosotros logramos entender y podemos llevar el mensaje a todos aquellos que han creído esa verdad que está en la palabra del Señor. Ahora, es importante en este momento, para ir entrando y para ir entendiendo cuál es el objetivo del mensaje y poder entender los principios que Dios nos dejó en su palabra, es importante tomar como base que la escritura y toda la historia de la humanidad, de lo que ha pasado, nos narra los movimientos de grupos en las casas. Desde antes de la historia, desde antes de que surgieran los 120 que fueron preparados para eso, ya se venía trabajando en eso. Bueno, de hecho, Jesús vino trabajando con sus 12 apóstoles y les vino enseñando sobre el mensaje, les vino dando el conocimiento sobre lo que ellos deberían de trabajar y hacia dónde apuntaba. Pero la iglesia cristiana nació pues con 120 personas que oraban en el aposento alto, y el día de Pentecostés 300 personas se convirtieron al evangelio. En un solo día la iglesia se multiplicó hasta 25 veces. Mire qué interesante. En ese día es cuando surge realmente el movimiento del evangelismo, el movimiento de la iglesia. Y es aquí que nacen las primeras preguntas. Bueno, y si en ese momento se convierten 3.000 personas, y son 120 los que estaban en ese momento ya convertidos, ya haciendo la labor de las enseñanzas de Jesús, ¿cómo hicieron estos para bautizar a esos 3.000? Se nos ocurre que tuvieron que armar grupos. Como primera
digamos, primer procedimiento, armar grupos. ¿Y cómo armaron el grupo? Dice la historia que tuvieron que hacer grupos de 25 de cada uno de estos 120. Así que cada uno les tocó bautizar 125 personas, porque así lo dice su palabra. Dice ahí en el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ya habían sido convertidos y había que dar el siguiente paso. De ahí, la siguiente pregunta que nace de esta historia bíblica, de esta parte, es cómo hicieron para darle seguimiento, porque no habían estructuras. De hecho, las iglesias o los lugares donde se reunían al inicio eran iglesias o lugares donde solo digamos, los sacerdotes podían entrar. O sea, no había acceso para ningún otro, solo los sacerdotes. Entonces se reunían en las partes de afuera, pero no se reunían grandes cantidades. Entonces tuvo que manejarse una estrategia para poder llevar y poder alimentarlos e instruirlos sobre lo que había de enseñarles sobre la palabra de Dios. Y así que nacen los grupos pequeños. Y estos 120 son los que le dan vida a los grupos en las casas. Y es donde se comienza a evolucionar, donde comienza a nacer lo que es la práctica de los grupos pequeños, las iglesias en las casas, donde estos 120 tuvieron que organizárselo para llevarles y enseñarles sobre las enseñanzas que Jesús les había dado. Entonces, ¿cómo hacer entender o cómo creen ustedes que cada uno de los discípulos o cada persona logró hacer esto? Tuvo que haber alguna organización por parte de ellos a través del Espíritu Santo. Recuérdense que el Señor, antes de irse, les dejó ya establecido cómo deberían de hacer. Así que estos 120 tuvieron que trabajar con ellos. Es importante mencionar que la iglesia del Nuevo Testamento comenzó teniendo dos tipos de reuniones. Después de que esto comenzó a expandirse por todas las naciones, por todos los alrededores, se comenzaron a crear templos. Y es allí en Hechos 2:46 que podemos ver ya cómo estas primeras generaciones comenzaron a crecer y comenzaron a compartir esa palabra. Y ahí en Hechos 2:26 dice, y perseveraban unánimemente cada día en el templo, entiéndase el templo, esos lugares donde llegaban y se reunían, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que practicaban, eso es lo que hacían en ese momento. Dado que la iglesia del Nuevo Testamento no tuvo locales para cultos cristianos, acostumbrados a reunirse en las casas, los creyentes se reunían y hacían grupos en las casas. Y usted lo puede encontrar ahí en la palabra, ahí en Hechos 12:12 le describe la forma como se reunían. Ahí en Romanos 16, del 3 al 5, también le narra cómo ellos también se reunían. Y puede encontrarlo en Colosenses 4:15, en Filemón 2:2, habla de cómo estos primeros creyentes, estos primeros convertidos llegaban y hacían del conocimiento para lo cual el Señor había diseñado y había enseñado a estos 12 y a estos 120 que habían surgido. Y así se fue expandiendo. Lo importante y lo interesante de esto es que las casas o los lugares donde se reunía realmente era un lugar de bendición, es un lugar donde realmente se compartía la palabra. Es importante entender que los grupos en las iglesias o grupos pequeños son importantes, y hoy por hoy es importante entender que los grupos pequeños en las casas no son algo diferente a lo que hacemos en iglesia, sino que muy por el contrario, siempre la iglesia es el patrón o es el administrador de todos estos grupos pequeños. De hecho, quien dirige a estos grupos pequeños son
los pastores. Entonces esto realmente se convierte como un ministerio más, así como tenemos el ministerio de matrimonio, como tenemos el ministerio de jóvenes, como tenemos el ministerio de hombres. Todos estos son como grupos pequeños en los que se comparte la palabra. Fíjense que a mí me llamaba la atención y yo estudiando un poco sobre esto, hay mucha gente que dice que los grupos pequeños no es bíblico, ni tampoco vamos a entender o vamos a encontrar en la Biblia que las células son bíblicas. Pero va a depender de cómo usted lo vea, porque por ejemplo, si yo puedo decir un grupo, puede ser un grupo de danza, puede ser un grupo de música, etcétera. Va a depender de la finalidad para la cual usted haya creado ese grupo. Y en ese contexto nosotros hemos creado grupos para llevar y compartir la palabra, compartir el evangelio, poderle llevar esa semilla, esa palabra que diariamente estamos nosotros cultivando y conociendo de parte de las Sagradas Escrituras. Así que así fueron, o sea, no nos podemos despejar de ellos. Es importante. ¿Por qué es importante que los grupos pequeños sigan evolucionando y no perder el concepto, ese concepto que se ha venido cambiando y se ha venido transformando? Porque solo de esa forma nosotros vamos a poder llevar el evangelio más cerca a las personas, aquellas que no quieren nada con una iglesia, que no quieren nada con un edificio, pero que muy probablemente tengan la necesidad de cómo conocer, de cómo creer, de cómo llegar a los pies del Señor. Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos de hacer ese trabajo, y ese trabajo compete a cada uno de los que estamos acá, a cada uno de los que hemos creído de acuerdo con la gran comisión. Ahora, viene un par de preguntas a nuestro corazón que debemos de formularlas. ¿Cómo podemos hacer que nuestras células, nuestros grupos pequeños sean más efectivos en una iglesia? ¿Cómo hacer para que realmente hagamos el trabajo al cual hemos sido asignados? Cada uno de nosotros debemos de ser fieles, verdaderos ministros del Evangelio. ¿Se recuerdan? En una oportunidad se nos enseñó que cada uno deberíamos de ser ministros y que cada casa debería ser una iglesia. O sea, ministros, aquella persona que lleva la palabra, que ha aprendido la palabra, que Dios le ha dado esa palabra y que ha sido instruido para ello. Ese es el ministro. Así que cada uno de nosotros estamos comprometidos a llevar esa preciosa semilla y nuestra casa convertirse en ese lugar donde podamos compartir esa palabra. Pero además, para poder hacer que estos grupos florezcan, estos grupos crezcan, debemos de entender ese gran mandamiento que el Señor nos dejó. Allí en Mateo 22:38, habla de el primer mandamiento, pero habla de un segundo mandamiento, y ese mandamiento es el que tenemos que hacer efectivo en esta oportunidad. Ese mandamiento habla de que debemos de amarnos los unos a nosotros, como a sí mismos. Si no nos amamos, si nosotros no hemos entendido ese amor que Dios nos dio, ese amor que Jesús vino a darnos a cada uno, que murió en esa cruz, difícilmente también vamos a amar a los que están alrededor. Y muchos se están perdiendo, muchos se están yendo por lados equivocados, y nosotros somos los únicos y somos los que debemos de llevar esa preciosa semilla. Por otra parte, si nosotros no leemos la Escritura, no nos nutrimos de ella, difícilmente vamos a poder compartir y difícilmente vamos a poderles dar ese alimento a estas personas. Así que debemos primero estar compenetrados en lo que el Señor trajo para cada uno, nutrirnos del amor del Señor, amar a nuestro prójimo para poder entender que nosotros vamos a un lugar distinto y ellos van a otro lugar. Y si no hablamos, si no les ayudamos, si no les damos la preciosa semilla, no les predicamos la palabra, ellos se van a ir para ese lado. Y muchos de ellos van a ser nuestros familiares, muchos de ellos van a ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros seres queridos. Así que, hermanos, ¿cómo podemos hacer para que los grupos pequeños sean más efectivos como una iglesia? Debemos de llevar esa palabra a ellos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los grupos pequeños pueden resultar explosivos, pueden ser algo importante dentro de la estructura de la iglesia, dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo creen ustedes que eso puede ser posible cuando nosotros realmente atendemos al llamado del Señor? Recuerdo allá en Génesis 12, cuando Abraham, el Señor le manda que salga de sus tierras. ¿Por qué? Porque Abraham tenía
para él Dios le había asignado una gran comisión. Y la gran comisión era que él iba a ser padre de todas las naciones, pero tenía que salir. Dios le mandó a que saliera de ese lugar. De igual forma, nosotros para poder entender y poder explotar y que estos grupos sean pequeños, debemos de conocer y genuinamente el verdadero sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Si no entendemos eso, lo que Jesús vino a hacer en la cruz, difícilmente lo vamos a poder compartir con cada uno de nuestros hermanos. Así que corresponde a cada uno de ustedes, mi hermano, cada uno de los que están conectados por este medio, a los que estamos aquí en la iglesia, corresponde hacer esa gran misión. De igual forma, debemos de valorar ese sacrificio, debemos de entender que ese segundo gran mandamiento que Dios nos ha dado. Y por último, debemos de eliminar todo egoísmo que está compenetrado en nosotros. Allá en Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por los suyos propios, sino da también para los otros. O sea, no debo de mirar solo por mí, debo de compartir. Si yo he aprendido, yo tengo la preciosa palabra, yo tengo esa preciosa semilla, debo de compartirlo. Así que hermanos, ese es lo importante. Ahora, conociendo todo eso, ¿cuáles son los tres principales, los tres principios que Jesús estableció para el evangelismo de este mundo? Para poder hacer crecer y poder llevar a sus pies a todos esos que se están perdiendo. Les decía que el primero y el que vamos a conocer en este momento es que lo importante se define al Señor. Nuestro Señor fue un hombre aquí en la tierra de planificación. Y les dio instrucciones precisas a esos otros hombres. Les dio instrucciones de qué es lo que deberían de hacer. Y mire allí en Mateo 10, del versículo 5 al versículo 15, les da un detalle de todos los pasos que deben de seguir. Una planificación completa de lo que cada uno deberían de hacer. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Le invito a que lea ahí en Mateo capítulo 10, versos del 5 al 15, para que usted se dé cuenta todo lo que el Señor les ilustró a cada uno de estos discípulos, de cada uno de los que lo seguían, para que pudieran hacer de este mundo un mundo diferente y que cada uno pudiese conocer a cuál es el verdadero propósito por el cual vino aquí a la tierra. Un segundo principio es que Dios les enseñó que lo importante se hace. ¿Y eso qué es? Ejecutarlo. Además de que Dios les enseñó cómo planificar, también les enseñó cómo ejecutarlo. Y allí en Juan 13, capítulo 14, les dijo de esta forma, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Pero mire qué precioso lo que dice en el 15, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es lo que el Señor vino a hacer, que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en esa parte, en ese elemento, en ese camino a cumplir su misión, a cumplir su comisión. Y eso es lo importante. Dios nos enseñó a planificar, pero también nos enseñó a ejecutar. Pero también nos dio un tercer principio. Y este es el tercer principio. Dios les enseñó a lo importante se mide. Y eso de la medición es cómo controlar, cómo saber cuáles son los resultados. ¿Por qué? Porque muchos hacemos la parte de ejecución, hacemos la parte de planificación, pero no tenemos un proceso de medición. ¿Cómo sabemos si realmente todos los que les hemos evangelizado, todos los que les hemos compartido, realmente han logrado, han entendido y no se van a perder, no se van a ir en el camino? Allí en Lucas 10, del 17 al 19, el Señor les muestra o les explica cómo debe de hacer ese proceso de medición. Y me llama allí el último versículo, en el 20, dice, pero no os regocijéis, les dice, de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso es lo importante, asegurarnos de que todos los que hemos llamado, de que todos aquellos que han conocido, de todos aquellos que han logrado entender cuál fue el objetivo principal por cual Jesús fue sacrificado en esa cruz. Eso es lo importante, que estemos escritos en ese libro y que podamos gozar de esa salvación que el Señor nos da. Así que, hermanos, lo importante en esta oportunidad es que usted pueda entender y pueda comprender que Dios nos ha dado un camino, una gran comisión. Y la gran comisión no está diseñada para pastores, no está diseñada solo para líderes, está diseñada para cada uno de nosotros.
Y nosotros tenemos las herramientas. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, cada uno de ustedes, es abrir la instrucción, entender la instrucción y aplicarla. Dios ha sido amplio, Dios ha ilustrado cómo cada uno podemos hacer eso. Así que en esta oportunidad yo quiero compartir esos 3 principios. Quiero que cada uno de ustedes los pueda llevar en su corazón. Mire, nosotros como iglesia hemos trabajado tanto en discipulado como en los grupos pequeños. De hecho, nosotros trabajamos con este manualito bien sencillo, interesante, donde nos enseña cómo poder nosotros preparar personas que han llegado a los pies del Señor y poder abrir sus casas y poder hacer de su casa un grupo pequeño. Este manualito está diseñado para eso, pero ¿qué hay que hacer? Hay que dejarse enseñar. Si usted no se deja de enseñar, si usted no permite que le podamos enseñar cómo organizar y hacer todo lo que la Biblia, porque está basado en lo que la Santa Escritura dice, hacer todo lo que la Biblia nos ha enseñado, difícilmente vamos a poder lograr dicho objetivo. Así que, hermanos, en esta mañana yo les motivo y les invito a que podamos estar conectados con el quehacer de nuestra iglesia. Mire, hoy la iglesia, hoy en este tiempo de pandemia, hemos tenido que estar encerrados por mucho tiempo. Y muchos de los que hemos estado encerrados no hemos tenido el espacio de poder ilustrarnos, de poder llegar a la palabra. Y lo digo con toda tristeza y lo digo con toda severidad porque yo lo he visto, yo lo he palpado y le puedo decir que muchas veces incluso yo no lo hice. Porque la misma situación nos agobiaba y qué vamos a hacer y entró aquella desesperación. Pero yo les invito, hermano, que aún es tiempo. Usted tiene tiempo para poder tomar las enseñanzas del Señor y hacer lo que el Señor nos ha dado para que podamos hacer de nuestra iglesia, que podamos hacer de lo que Dios nos enseñó algo diferente y que el mundo vea que somos personas diferentes y que queremos hacer la obra del Señor. Así que esta mañana yo he querido, esta tarde noche, he querido compartir este precioso mensaje. He querido llevar delante de usted esos 3 principios. Esos 3 principios que deben de quedar marcados en su corazón. Lo importante hay que planificarlo. Lo importante se diseña, lo importante se hace, lo importante se mide. Todas esas cosas importantes que el Señor nos ha dado en su santa palabra, debemos de ponerlas en práctica. Así que yo le invito en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche, que usted pueda llegar, que usted pueda descubrir qué es lo que le falta por hacer. Así que a usted que está ahí, que se conecta con nosotros, coméntenos a ver qué piensa de esto, coméntenos y nosotros le vamos a contestar. Si está de acuerdo con lo que la palabra dice, si hay algo que pues no está claro, con gusto nosotros le podemos ayudar y a cada uno de los que se congregan con nosotros. Para eso estamos acá, para podernos ayudar. Por eso es importante lo de los grupos pequeños, porque allí podemos aprender muchas cosas. Así que yo voy a orar y voy a pedirle al Señor que usted haya sido bendecido con esta palabra en esta oportunidad y que pueda usted atesorar estos 3 principios. Y vamos a orar por ello en este momento. Amado Dios, bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta oportunidad, Señor, tú, Señor, has ilustrado a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor, porque hemos entendido, Señor, que lo importante debemos hacerlo, Señor, que lo importante debemos de planificarlo, Señor, debemos ejecutarlo, Señor, Padre, debemos, Señor, medir, Señor, todo eso que venimos haciendo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, los que están conectados, Señor, que nos están viendo a través de este medio, Señor, que puedan, Señor, ellos, Señor, entender, que puedan, Señor, atesorar en su corazón estos 3 principios, Padre, que lo importante, Señor, eres tú y lo importante, Señor, lo debemos de hacer. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, oro, Señor, porque tú te manifiestes en la vida de cada uno de ellos, Señor, y que estos principios, Señor, en que hemos, Señor, aprendido a la luz de tu palabra, porque es a la luz de tu palabra que lo hemos hecho, Señor, los podamos poner en práctica, Señor. Definir, Señor, eso que es importante para ti, Señor. Definir, Señor, esas cosas que debemos de hacer. Padre, ya es necesario, Señor, que tu iglesia, Señor, dé un rumbo diferente. También, Señor, es importante, Señor, el que podamos, Señor, medir y hacer, Señor, cada cosa, Señor, que tu palabra dice. Padre, manifiéstate. Yo, Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Solo quiero terminar orando. Usted
que nos ve a través de los medios, usted que está con nosotros y que aún no ha comprendido el verdadero sacrificio de nuestro Señor, hoy es tiempo para que usted pueda llegar a los pies del Señor, que usted pueda reconocer que necesita depender de Dios. Y solo le invito a que haga esta pequeña oración. No es que usted va a repetir, es que usted entienda lo que Dios hizo en usted. Y dice: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Sé que soy pecador, Señor. Sé que te he fallado. Sé que tú eres Dios que moriste en esa cruz por mis pecados. Sé que estás sentado a la diestra del Padre, que resucitaste, Padre, moriste por mí. Yo te recibo en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, lo invito a que se conecte con nosotros, que nos escriba y nosotros le vamos a poder orientar qué es la decisión que usted ha tomado. Así que gracias por habernos haber estado con nosotros, haber compartido este tiempo y que pueda usted estar yendo a su palabra. Gracias, en el nombre del Señor. Estuvimos aquí alabando al Señor y predicando para ustedes.